Buenos días a todos, ¿cómo están? Voy a hacer este video con la intención de regalar una información para, para lograr algo que deberíamos de experimentar de forma natural siempre, pero no está sucediendo por el tipo de sistema en el que vivimos. Solamente voy a hablar de lo positivo, ¿okay? Y voy a ir al grano directamente, porque después de que ustedes logren hacer este método, el cual llamo método máximo, todas las respuestas, todas las preguntas que ustedes se hagan van a tener respuesta y no van a ser a través de mí, van a ser a través de ustedes mismos. ¿Ok? Simple. Somos máquinas biotecnológicas. El planeta Tierra, el universo, funcionan como una inteligencia natural. A nivel de tecnología son las computadoras más avanzadas. El cerebro, de por sí, es la computadora palpable más poderosa del mundo. O sea, la computación que nosotros experimentamos actualmente tiene fundamentos en la observación de cómo hace el cerebro para captar y manejar información. Ahora, estamos en un sistema donde la inteligencia artificial es lo que nos están vendiendo. Y todo está bien. Todo está bien hasta el momento donde nosotros no estamos experimentando nuestro propio poder, nuestra realidad natural humana. La falla es eléctrica, simple. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos el cerebro, tenemos el cuerpo sano, deberíamos estar funcionando, cubriendo nuestras necesidades fácilmente, pero eso no está pasando. Ok, yo me dediqué a investigar muchos años, y ya había dado con la falla de por sí, aquello que llaman pensamiento negativo automático, pueden googlear, ya de por sí, yo lo renombré como falla eléctrica. ¿Por qué? Porque un pensamiento lo generas tú. Este pensamiento negativo automático es ese ruido que está encima, está dentro de la mente y te dice que todo está mal y va a ir peor. Y tú sabes que no eres tú que lo estás generando, porque un pensamiento, tú tienes o pensamientos buenos o pensamientos malos. Si tú lo generas, tú identificas, mira, estoy pensando yo. Okay, esa voz externa es un ruido, lo nombré ruido mental, debido a una falla eléctrica. Okay, entonces no le pueden llamar pensamiento a algo que tú no estás generando. Ahora bueno, vamos al grano. Punto número 1. Cuando los sabios dicen la felicidad está dentro de ti, están diciendo una media verdad. La felicidad está dentro de ti, ya, ¡pum! Sí, bueno, a veces la experimento, chévere, sí, la sentí adentro. No dice nada concreto. Nosotros somos máquinas biotecnológicas, nos tienen que hablar en términos de frecuencia, como decía Tesla. No podemos andar repitiendo conceptos, pero lo hacemos por falla eléctrica. ¿Qué pasa? El cerebro, que es la gran computadora humana, si no tiene la carga eléctrica adecuada, igual que cualquier otra computadora, no va a funcionar bien. Ok, entendido esto, vamos a repasar qué está pasando por nosotros. Vamos al primer punto, conexión a tierra. Esta conexión a tierra, desde el término eléctrico, no desde el término místico, nos permite que toda carga, exceso de protones, ya sea por pensamientos negativos de otra persona, ya sea por la tecnología, y ya sea por cualquier medio, porque somos eléctricos y nuestro cuerpo está funcionando de forma iónica, y en los iones existe el ion positivo, el ion negativo, donde el ion positivo es malo para el cuerpo en su exceso, y el ion negativo es bueno. El ion negativo es
son electrones. Ahora, el positivo son protones. De por sí por ahí leí acerca de la espintrónica y de que el grafeno para magnetizarse necesita protones. Así que un cuerpo alcalino neutralizaría ciertos problemas que nos están ahorita colocando, lo cual no voy a nombrar porque no quiero que el video lo bloqueen. Ahora, primer problema, zapatos. Todos los zapatos nos están aislando de una conexión a tierra. Recomiendan, googleen lo que es el grounding, todos los estudios científicos que tiene y el bienestar que da en la salud. Ahora yo estoy experimentando esto en otro plano más interesante. Yo estoy logrando conectarme, primero sacar mi luz y segundo conectarme a una inteligencia superior, ¿ok? De índole, para mí, más tecnológico que cualquier tecnología. Esto me ha permitido, uno, tener los pensamientos muchísimo más claros de los que ya los tenía, porque el método máximo tiene ya años y venía con una base de agua y minerales y era muy bueno, sobre todo para no sentir estrés, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo tenía demasiada energía y también los extremos son malos. Cuando yo empecé a usar la conexión a tierra, mi electricidad se moduló, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy observando? Si las personas no tienen energía, la conexión a tierra le aumenta la electricidad que necesita. Se siente bienestar, pues, o sea, tu carga eléctrica la puedes medir por cómo sientes bienestar, ¿ok? Y cómo va rápida tu mente o va lenta. Cuando comencé a hacer esto, apenas hace un mes, o sea, estoy demasiado sorprendido con este fenómeno. Por eso es que necesito que esto se haga viral. Por eso es que no voy a hacer un curso para cobrarlo. Quiero hacer esto viral, porque mi ganancia es lograr seres humanos más inteligentes, conectados a la inteligencia natural. Eso realmente sería la gran riqueza para mí, porque estaría dándole a mi hijo un mejor mundo. Ahora bien, cuando me conecto a tierra, mejoro ese fenómeno. Ese fenómeno donde yo tenía tanta energía que yo no sentía empatía. Yo acabo de experimentar la empatía a través de este método de ponerme los pies a tierra. Y beneficios impresionantes a nivel de que no te afecta. Ya a pesar de que el agua y los minerales te hacen menos susceptible al estrés, este fenómeno le sumas la empatía, le sumas una inteligencia más profunda. Para no hacer largo este video, porque esto es un video práctico que va a enseñarles los secretos del método máximo, donde uno de los puntos de lo que yo estoy haciendo esto es porque me di cuenta que si me pongo a esperar para capitalizar la información, no voy a hacer mayor riqueza, porque solamente voy a tener dinero. Y yo no quiero solamente dinero, yo quiero que la humanidad se comporte de manera inteligente. No es posible ahorita mismo que la gente ande en la calle con un bozal porque el gobierno le dice que ande con un bozal. Bueno, hay puntos que no puedo tocar, pero bueno, vamos al punto, rápido. Poner los pies a tierra 20 o 40 minutos es lo que recomiendan, pero eso no es lo que va a funcionar. Va a funcionar que te pongas conexión a tierra todo el día. Esto lo puedes hacer a través de los zapatos que cargas puesto en este momento. Vas a comprar unos remaches de cobre que se utilizan para artesanía de cuero. Puedes googlear, lo vas a conseguir. Y si no, en mi Facebook y en mi Instagram de Máximo Elixir y de Daniel Máximo, ya hay un video explicando cómo se hace y quiénes lo venden. Y un adhesivo de cobre, que eso fue un extra que yo le puse. Aquí ya tienen preparada la conexión a tierra. Punto fundamental. Según mi teoría, todas las personas que se conecten a tierra van a percibir y recibir una calidad de información distinta a la actual, porque su frecuencia va a estar alejada de la frecuencia del miedo, debido
al simple hecho de la modulación eléctrica con la electricidad de la naturaleza. En términos eléctricos, realmente los excesos de protones se están yendo, los excesos de energía negativa de otras personas no se quedan encima de ti, sino que fluyen hacia el campo electromagnético de la naturaleza, que vuelvo y repito, es la tecnología más avanzada que hay, ¿verdad? Y después viene el cerebro. Ahora, ya tenemos ya el secreto de poner los zapatos a tierra y el por qué. Perfecto. Primer gran punto. Esto es la cabeza del método máximo ahora. Este método máximo está actualizado a partir del mes de agosto. Esto nació en julio. Estas dos cosas que son ponerse a tierra y el brazalete. Creé un circuito electromagnético a través de tres piedras, 2 cuarzos y una piedra artificial. Aquí va la parte que tiene un precio económico para mí, que no lo daría si no es porque me está generando otro tipo de conciencia esto que estoy haciendo, ¿ok? Bueno, el brazalete está valorado en $100 y yo les voy a decir a ustedes cómo van a hacer su brazalete en casa. Van a comprar turmalina, hematita, y aquí va la piedra desconocida. Me cuesta decirlo. El gran secreto. Terahertz. La piedra se llama Terahertz. Es una piedra japonesa diseñada para eliminar la radiación después de la bomba atómica, y resultó que tiene una cantidad de funciones mucho más interesantes. Una de las cosas que he experimentado con esta piedra es que te ordena mentalmente de una forma tan eficiente que se te ocurren ideas más inteligentes y ordenas todo a tu alrededor de una forma más fácil. Ya tengo gente que la está usando y en un mes han tenido los beneficios de esto. Por favor, háganla, ¿ok? Después obviamente pueden escribir a mi correo métodomáximo@gmail.com. Pueden hacer donaciones, serán bienvenidas, siempre van a ser para masificar esta información. Les voy a cobrar algo, sí, desde que escuchen esto, les voy a cobrar viralizar este video. Ahora, listo, ya les di el secreto, las cantidades y la forma. 3 piedras de turmalina, 3 piedras de hematita y 9 piedras de frecuencia, terahertz. Lo que pasa es que frecuencia es el nombre que yo le puse para no decir el nombre de manera que fuera un secreto. Y en las puntas, si desean, yo le pongo una hematita para que sea algo práctico, y ya ahí queda a su disposición cualquier otra piedra acá, ponerla, ¿ok? Ahorita yo estoy buscando una que se llama Herkimer, que es el diamante de los cuarzos, y con eso creo que cerraría el circuito con un toque de lujo. Ahora bien, otra cosa que nos tiene bajo de voltaje, el agua que consumimos, ¿ok? Primero, olviden de tomar sodas, olviden de tomar refrescos, porque estas bebidas son antifisiológicas. El pH de esta bebida es ácido y nuestra sangre es 7.34. Cuando nosotros estamos acidificando el cuerpo, el cuerpo empieza a luchar por mantener la alcalinidad de la sangre. Y en esta lucha empieza a sacar energía de los órganos. Por eso es que empezamos a enfermar. La enfermedad no viene de afuera, la enfermedad viene de adentro. Los virus y bacterias son de la naturaleza celular, son parte de la evolución natural, no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es la mala nutrición, nuestro enemigo es el estrés, nuestro enemigo es la distracción vacía, ¿ok? Entonces, el agua que está sirviéndose actualmente tiene flúor, tiene cloro y tiene pH ácido. Tienen que eliminar el flúor, el cloro y el pH ácido. Yo tengo un producto de mi marca que lo pueden googlear, se llama maximoh2o.com. Igual, hay una cantidad de formas impresionantes para quitar el flúor, el cloro y alcalinizar el agua. El punto es que toda su agua debe de ser fisiológica, ¿ok? O por lo menos
como digo yo, las dosis en sí mismas son una ciencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, quieres tomar refresco, toma, pero tómate una dosis muy pequeña, o si tomas refresco, tómate 3-4 litros de agua más para que equilibres el pH del cuerpo. De agua máximo, vamos a decirlo así, de agua alcalina, estructurada, ionizada. Los iones negativos no los pierdan de vista ni en el aire. Minerales. Los alimentos que tenemos ahorita a disposición, ninguno te provee de minerales. Los minerales son totalmente la disposición de electricidad celular más importante para el ser humano. Se puede conseguir en el agua de mar. Pueden tomar agua de mar, pueden leer sobre René Quintón o pueden buscar al doctor Ángel Gracia, ¿okay? Doctor que conocí personalmente en Miami. No me hagan preguntas, le estoy dando la información para que su computadora empiece a funcionar a través de su luz interna, de esa luz que hablan los sabios. Realmente la luz necesita electricidad, o sea, electrones, o sea, iones negativos. Y esa es la falla fundamental. Ya tocamos el agua, ya tocamos los minerales. Ayuno. El ser humano está comiendo en exceso, por lo tanto sobrecarga el sistema digestivo y este necesita usar mucha energía para hacer digestiones muy cargadas y esto te está robando electricidad. Tu cerebro va para abajo. Experiencias mías personales, cuando estoy en Miami, no me da chance de comer sano y como en cualquier restaurante de comida rápida. Y normalmente yo escribo todos los días algo. Y cuando estoy comiendo mal, no se me ocurre nada, no me inspira nada, no me llega nada. ¿Ok? Eso le digo que esto es algo práctico. Llévenlo ustedes a la práctica, no me hagan preguntas, por favor. Háganse las preguntas ustedes mismos y googleen, pero sobre todo hagan el método máximo. ¿Para qué? Para que tengan la carga iónica negativa o electrones o electricidad adecuada para que su luz interna salga. No necesitamos nada de afuera, como dicen los sabios, todo está adentro, pero los sabios no te dijeron que eso depende de una carga de voltaje o amperaje, la cual no le estamos suministrando al cuerpo por razones que ya todos saben y no las voy a decir porque no quiero que me corten el video. Ahora, ¿qué falta? Tengo un libro que se llama Desayuno Eléctrico. Recomienda comer 2 veces al día. Yo creo que eso es todo el método máximo. 17 minutos y estos son los secretos de cómo tener tu cuerpo biológicamente bien cargado. O sea, es como, ¿sabes cómo estamos? Como un Ferrari con $5 de gasolina y quieras hacer que el carro corra 300 kilómetros por hora. No lo va a hacer. O que tenga la batería mala. No va a funcionar el Ferrari con todo lo que valga, con toda su tecnología, no va a funcionar. Entonces, nuestro cuerpo solamente está sufriendo una deficiencia eléctrica. Creo que he culminado con el secreto del método máximo. Lo que queda de parte de ustedes aplicarlo. ¿Cómo conseguir los minerales en la playa? Pueden tomar agua de mar, ya les dije, investiguen cómo hacerlo. Pueden comprar minerales traza, otro secreto comercial, porque yo tengo una marca llamada Máximo Elixir de Minerales y jamás había dado el nombre corriente del producto para que puedan obtenerlo con otras marcas, y hay muchas marcas. Entonces la palabra clave es Trace Minerals o minerales traza. Ya expuesto esto, creo que lo que queda, otro punto, el aire, iones negativos. Acá en la playa, estos son iones negativos. Por eso cuando tú llegas a la playa te sientes relajado, o al bosque, porque tu carga eléctrica mejora. El estrés es un fenómeno que se experimenta por falta de electricidad, ¿ok? Para que puedas medir tu carga eléctrica. Cuando estás estresado, cárgate. Agarra, toma más agua, agarra, toma más minerales. Aunque va a ser bien difícil que si estás puesto a tierra te suceda esto, pero todo suma, ¿ok? Todo suma y háganlo todo en conjunto, no hagan una cosa y otra no. Ya lo último, hay ionizadores de aire que los pueden comprar,
Lo pueden poner en su cuarto, ahí para el cuello. De por sí es la opción que yo pienso ahorita buscar esto como opción legal para eliminar el uso obligado de tapabocas, existiendo iones negativos que lo puedes poner en el cuello, generadores de iones negativos. Ahora eso es harina de otro costal. Listo. 20 minutos. Recuerden, me tienen que pagar viralizando esta información. Gracias.